Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben, las personas que los leen y todo el mundo que lee libros, la verdad. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que hoy está de huelga de versos caídos, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Hola, de huelga, ¿no? De festivo, Hoy es de festivo, día, de Día del Trabajador, de la Trabajadora, perdón. Hoy, para mí. día 1 de mayo, que por cierto yo creo que es la primera vez que grabamos tan tarde. Puede ser. Hubo una vez que publicamos el podcast una semana tarde, pero Hace, grabar cierto. tarde, no sé. Vale. Bueno, voy a contar el guión que tenemos para hoy. Bienvenido, Fernando Vicente, a este podcast, a este nuestro podcast. Hoy vamos a hablar, bueno, las desnoticias. Vamos a hablar del libro. Ay, Dios mío, no me acuerdo del título. Ana María, Dilo tú. la anomalía. La anomalía de. Eso ya me has pillado, no me acuerdo. Es que tiene un nombre así Es como un poco como. francés, ¿no? Sí, Pues que tampoco lo tengo Hervé apuntado. Letelier. Eso es. De Hervé Letelier. Hervé Vamos a hablar Letelier, sí. de. Sí, también vamos a hablar de. Vamos a hacerle una entrevista, un libro de reclamaciones a Ismael Orcero Martín, a partir de su libro Monstruos en la pared, que hacía mucho que no hacíamos esta sección. Vamos a hablar de el cuento, en nuestros cuentos rusos, pues esta vez es una rusa, es el Ujú. capitán de la astronave Polus de Valentina Zurableva y tenemos la suerte de que, no porque hayamos grabado tarde, sino porque avisamos a tiempo a nuestro querido Alfredo que nos va a comentar el libro él y un Ujú. poquito nosotros también. No sé si vamos a hacer la libropedia, sí, ¿no? No nos va a dar tiempo, ¿eh? Vamos No muy nos va a dar justo de tiempo. tiempo. Bueno, es que tenemos que hacer un programa corto hoy, entonces hoy no nos va a dar tiempo. El próximo día tendremos libropedia. Y nada más. Bueno, pues Así si que te si te parece. parece, empezamos con las desnoticias. Vale. ¿Cuál quieres? ¿Te apetece leer alguna? Venga, la de los libros. La primera que hay para ti, va. Vale. Bueno, pues los libros peludos, ¿eh? Qué bonito. Mm. En la abadía de Clairvaux en Champagne, Francia, los investigadores descubrieron que había varios manuscritos de los siglos XII y XIII que estaban encuadernados en piel de foca. Qué chulo, Imagínate, ¿eh? en los siglos XI y XIII, las focas cómo llegarían a Francia. Pues me imagino que se plantearon muchas cosas, ¿no? En lugar de utilizar pieles de animales más locales como podían ser los jabalíes o los ciervos. Ujú. Pero bueno, pues los monjes no eran de kilómetro cero, por lo que No, se no. ve. No cogían el primer animal que tenían a mano, sino que esperaban a tener el animal más bello. Pues esto les dio lugar a que se dieran cuenta de que en la historia, pues había unas redes comerciales extensas en la Europa medieval y que conectaban a los monasterios del interior con las regiones nórdicas como pues Escandinavia, Dinamarca, Escocia, Groenlandia o Islandia. Los investigadores estaban tan sorprendidos que hicieron 2 veces los análisis de ADN para confirmar los resultados. La abadía esta de Clayport, ¿tú sabes el francés? Mm, escasamente. Vale, el de Clairvaux, fundada en 1115, tenía una orden, vivían allí una orden de monjes cistercienses, conocidos como monjes blancos por sus túnicas claras, y mantenía una extensa biblioteca de manuscritos. El equipo de investigación también encontró otros libros encuadernados con piel de foca en las abadías hijas de Clairvaux. En Clervaux, otras partes de Clervaux. Francia, ¿eh? Clervaux. Clairvaux. Sí, Hoy va de Francia. Nuestro podcast hoy es en francés. sí. En otras partes de Francia, Inglaterra y Bélgica surgiendo una tradición específica de este linaje monástico. Perdón, que es que tengo un caramelo Ya, y ya. no quería, ni me lo quería tragar y asfixiarme ni tirarlo. Todas estas abadías se ubicaban estratégicamente a lo largo de rutas comerciales europeas y nórdicas y probablemente las pieles se obtenían con un intercambio comercial o como pago de diezmos a la Iglesia Católica por los comerciantes nórdicos, según se creen los investigadores. ¿Por qué eligieron piel de foca? Pues no parece relacionarse con el contenido o con el valor de los libros, sino que más bien
parece que los monjes quizá ni sabía de dónde venían exactamente estas pieles, porque raramente había focas en el arte medieval, o sea que no es que adoraran a las focas, bueno, adorar Ujú. no porque eran cristianos, no monjes Católico, sí. cristianos, sino solo tenían un dios, pero que Ujú, no tenían una relación especial con las focas ni nada, ni siquiera había una palabra en francés para denominarlas. ujú. Y hay una hipótesis que sugiere que la elección se debía a la predilección de los cistercienses por el color blanco, claro, eran los monjes blancos, como he dicho al principio, y las pieles probablemente eran de crías de foca, que nacen con Oh. pelaje suave y claro. Con el paso de los siglos, las cubiertas han envejecido y ya están pues un poco marrones, amarillas, grises, pero cuando los hicieron los libros, pues probablemente tenían una apariencia clara y aterciopelada, y los libros parecían ositos de peluche. A mí me Siempre da mucha pena esta historia, Fernando, eso de que mataran a las focas para hacer libros. sí, A los árboles, no sé, pero a las focas. y luego que además piensas, ¿tenían frío los libros? ¿Eran libros que estornudaban y por eso había que tapar? Eran libros para el invierno, eso sí. Claro, eso sí, sería, si te lo ponías en las rodillas y a la vez que leías, ¿verdad? Pues te abrigaban. Muy interesante, yo no sabía ¿cómo se llama? Que se encuadernaban con piel, con pieles, vamos, los libros, y menos en la Edad Media, no sé. A lo mejor Bueno, con ahora es... pieles sí que, ¿no has visto así? No tiene, yo tengo una libreta así de estas encuadernada con piel y la sensación que da es que es una libreta antigua. Ah, O sea que, no pues sé, no sé. supongo que igual que se tapaban con pieles, pues pensarían que así se protegían mejor o no sé. Bueno, pues mira, yo te voy a contar una desnoticia que también es de animalitos, ¿vale? Y mira, yo cuando era pequeño, bueno, cuando era pequeño yo no, cuando mis hijas eran pequeñas, yo me acuerdo que les ponía en YouTube vídeos estos de Disney cortos que salían, pues salían los tres cerditos, no sé qué tal. Y había uno que siempre salía que era el de el toro Ferdinand, el toro Fernando, ¿vale? Y me hacía gracia porque salía que como que lo toreaban en Madrid y salía que lo llevaban desde el campo y se veía, me parece, una imagen de Cuenca, creo que eran las casas colgantes de Cuenca. Cuenca, no lo recuerdo muy bien, que yo creo que era algo así, ¿no? Y el otro día, curiosamente, me llegó, no lo conocía esa historia, me llegó la historia que inspiró ese corto, ¿vale? De Disney, que por cierto es un corto que ganó un Oscar, ¿no? Ese libro lo escribieron, era un libro ilustrado que lo escribió, se llamaba El cuento de Ferdinand, que narra la historia de un toro gentil que prefiere oler las flores bajo su alcornoque, bajo su carrasca, en lugar de pelearse con otros toros o con los toreros, evidentemente, ¿no? Esa es una obra de un autor que se llamaba Munro Leaf, que escribió cuando tenía 30 años en un trozo de papel que tenía a mano, escribió en media hora un cuento para dejárselo a un amigo suyo, ilustrador, que se llamaba Robert Lawson. Entonces, de esta creación colaborativa, lograron publicarlo y se convirtió en uno de los libros infantiles preferidos por Eleanor Roosevelt y Gandhi. Más tarde, Disney lo adaptó a una película que ganó un Oscar, se tradujo a 60 idiomas y es un libro que está en continua impresión desde los años 30 que se escribió, ¿vale? Pues bueno, pues este libro, lo curioso del asunto, bueno, aparte de que se ha seguido imprimiendo, curiosamente, este libro fue prohibido en España durante toda la dictadura franquista y formaba parte de los libros que se quemaban en la Alemania de Hitler, ¿vale? Porque, bueno, pues es un libro pacifista, ¿no? Era propaganda pacifista. Bueno, pues lo curioso de este caso es que está basado Para en una niños. historia, sí, que está basado en una historia real. Una historia real que pasó aquí en España, concretamente el toro era de Salamanca, el propietario, el ganadero era Juan Covaleda, un ganadero de toros de lidia de toda la vida, que se quedó sorprendido cuando su hija pequeña Carmelita, por aquí pondré una foto, daba de comer flores y acariciaba a un toro de lidia grande, ¿no? Bueno, y al toro lo llamó Cibilón, que Cibilón es como llaman los militares a los civiles, ¿no? O sea, en tono despectivo. Vale. En, en el año 1936, en la primavera del 36, Cibilón fue llevado a Barcelona y, bueno, pues para ser toreado. Pero cuando o sea, los picadores salen, le hacen daño, ¿vale? Y el toro empieza a rehuir el enfrentarse a los picadores. Y el ganadero lo llama desde el otro lado de donde estaba él, ¿no? Y entonces Cibilón cruza la Plaza de Toros de Barcelona, cruza todo el ruedo y se va hacia donde está su ganadero
y se pone a su lado y deja que lo acaricie, ¿no? A pesar de ya estar herido, estar, pues eso, cabreado, ¿no? Entonces los espectadores, conmovidos por esta noble acción, pidieron el indulto del El toro. toro. Y el presidente al final concedió el perdón porque además el toro no quería embestir al torero, a pesar de que el torero le llamaba con la muleta y el capote y todo eso, él se quedaba con la familia, ¿no? Con el ganadero. Bueno, entonces se le indultó. ¿Qué ocurrió? Que eso fue, que te he dicho la primavera, pero no sé si fue julio, me parece que fue julio del 36. Se lo llevó a Corrales, se le curó, pero justo después empezó el 18 de julio del 36, empezó la guerra civil. ¿Vale? Civil. Que en Barcelona los soldados de Franco intentaron entrar, bueno, hubo un levantamiento, pero no triunfó, ¿vale? Al final los milicianos hicieron con el control de la ciudad y mataron al toro para comérselo. De donde yo le he leído, que era una fuente americana, hablaban que eran las tropas de Franco las que se lo habían comido, pero realmente las tropas de Franco no llegaron a conquistar, a entrar en la ciudad como tal, a tomarla, no pudieron hacerlo. Fueron los propios milicianos para resistir el acoso del ejército franquista los que mataron al toro y se lo comieron. Bueno, realmente el cuento de Ferdinand se publicó en septiembre del 36, 3 meses después de empezada la guerra, y en el cuento lo que ocurre es que el toro lo indultan y vuelve a su casa ileso, ¿vale? No podemos poner el vídeo porque YouTube nos va a tirar por derechos de autor Claro, el pero se podcast y puede por... buscar. Exactamente, no lo podemos hacer, pero que sepáis que ese cuento, o sea, esa historia tiene un origen real. Y hasta Ujú. aquí la Puedo desnoticia. leer. Bueno, Ana, ¿te parece si hablamos ahora pues Sí, de la anomalía? La anomalía Herbert Letelier, que no es Letelier. que sea Hervé Letelier, Letelier. Herbert Letelier, que no es que sea anómalo él, sino que el libro se Sí, titula así. vale. No tengo una pequeña biografía o algo de Hervé Bueno, pues Letelier. Espérate un momento que voy busco. comentando yo una cosa mientras tú buscas, ¿vale? Es que estamos Sí. haciendo un poco, esto es, para lo ordenado que soy yo, es un podcast bastante, me está No, resultando yo bastante estresante. lo tengo todo abierto aquí. Ahora también Es, la biografía. Bueno, pues leo la biografía de. sí, venga, lee un poquito de este señor. Vale, Letelier, Hervé Letelier, nació en Francia en 1957 en París y es un escritor y periodista. Es conocido por su labor como crítico literario y colaborador de numerosos medios, prensa escrita, Le Monde y radio France Culture. Ha sido editor de autores tan importantes como Raymond Queneau o Georges Perec. Autor literario de prestigio en Francia y matemático, es miembro del grupo de experimentación narrativa de vanguardia Ulipo desde 1992. Qué curioso, hace poco estuve hablando de Jos Perec, Ujú. Ulipo, en creo que este el viernes grupo, o algo ujú, así. en este grupo literario es donde estaba Jos Perec, en el Ulipo. Eso. Bueno, pues no ha escrito muchos libros, que no vamos ahora a enumerar todos, pero un montón. Y ha sido reconocido con el premio Goncourt por su novela La Anomalie, precisamente. Bueno, ¿y de qué va La Anomalie, Fernando? ¿Nos lo quieres contar? Vale, pues La Anomalía es un libro, bueno, voy a leer, digamos, la reseña, el punto de partida, es un vuelo intercontinental París-Nueva York, que aterriza, me parece que es en marzo, y 3 meses después, el mismo vuelo, con los mismos pasajeros, con la misma tripulación, exactamente el mismo vuelo, vuelve a aterrizar. Entonces, claro, se genera un problema bastante grave porque tienen a todo el mundo duplicado y no saben las autoridades muy bien qué ha pasado ni por qué está ocurriendo eso. Y bueno, y a partir de ahí, pues se cuentan todas esas historias. ¿Qué te ha parecido a ti el libro? Bueno, pues a mí me ha parecido que es una novela que me gusta el tema, o sea, lo que hacen al principio es ir contando, ir hablándote del vuelo, sí, y de los personajes, te va contando cosas de los personajes que son los que van en el vuelo. Sí, el piloto y los diferentes personajes y los que van a formar parte del comité de crisis también, porque Ujú. luego se crea, claro, un comité de crisis, porque eso de tener a las mismas personas, que no son una ni dos, no me acuerdo el número exacto de pasajeros, pero 200 y pico, creo.
pues tenerlos todos duplicados, pues es un problema nacional de Estados Unidos, además, ¿no? Porque llegan a Nueva York. Se supone que van a llegar a Nueva York aunque los desvían. Y bueno, pues me parece como es una novela que se lee muy bien porque te produce como te da ganas de saber más, que está muy bien trabajado. En un principio el tema de la anomalía, ¿no? De esto de que se haya duplicado un avión, de los matemáticos, todas las previsiones, esa parte me encanta, ¿no? Cuando hablan de que habían hecho, después del 11S, pues habían hecho previsiones de qué podía pasar con diferentes previsiones de todo tipo con aviones, ¿no? Eran, Sí, bueno, ya lo hemos leído hace tiempo. Y entonces pues esta era la previsión no prevista, ¿no? Tenían una opción de previsión no prevista y ¿qué hacemos en ese caso? Pues hay que llamar a estas personas y estas personas son las que tienen que ir. Y en ese sentido está muy bien, pero luego, para mi gusto, en las historias que cuenta, peca un poco de usar tópicos. mm, O sea, de que sean historias un poco tópicas especialmente, yo no sé por qué, pero las relaciones de amor son como muy tópicas siempre, ¿no? No sé, es como si las hubiéramos leído mil veces o algo así, no. Con todo lo original que es la idea de la novela, el contenido es nada original, o poco, perdón, y no le quiero quitar mérito, que me parece que está muy bien. Aquí hombre, tenemos a la sí, pero, gata podcastiana. Y, y luego el final. No me disgusta el final, pero me parece que para todo lo bien explicado que está la novela, en el final no te enteras de lo que ha pasado. Y luego, si buscas y buceas, que tú lo hiciste, yo simplemente te pregunté a ti que ya lo habías leído y habías buceado, pues me contaste cómo era el final, que no voy a contar, pero digo, hombre, pues podía haberlo dejado un poquito mejor explicado, porque sí, es que no tiene sentido esa falta de explicación. Y eso es lo que ya. a mí me ha parecido. Yo lo recomiendo, ¿eh? Y de hecho lo he recomendado. Vale. A ver, yo creo que es, como he dicho a veces, es una lectura McDonald's, ¿no? Que es una lectura que lees muy rápido, se lee muy rápido eh, y mm, al final deja un poquito, poco pozo, ¿vale? Porque no, tampoco puedes subrayar, no hay cosas que digas, mira, esto estilísticamente me gusta mucho cómo lo ha escrito, qué bien escribe. Hemos leído cientos de libros o decenas de libros que hemos subrayado mucho y nos hemos quedado con frases y con cosas y en este no. En este es una historia que es muy resultona y a mí me da la sensación como si, y luego además yo no había leído la biografía, pero ahora que lo estabas comentando tú, que pertenecía al grupo Ulipo, que, joder, que ha sido editor de grandes escritores franceses, a mí me da la sensación como si al autor le diera un poquito escribir un vergüenza, o sea, un poquito de vergüenza escribir este tipo de libros, una especie de libro bestseller, como si entonces en algunos momentos se pone profundo, sin venir muy a cuento, y, pero claro, está haciendo, es un libro de estos, pues por ejemplo, como los de Juego de Tronos, si los habéis leído a alguien, que están siguiendo permanentemente a 10 o 12 personajes, ¿no? Te están contando 10 o 12 historias. Entonces es muy difícil, por muy gordo que sea el libro, profundizar en esas historias. Entonces da la sensación que él lo que ha cogido es como un catálogo de personajes a ver en qué podría afectarle a cada personaje esto que le está ocurriendo. Por ejemplo, hay un asesino en serie que sale, no, asesino en serie, no, perdón, un asesino a sueldo que sale al principio de la novela, por eso tampoco estamos desvelando nada, pues cómo le afecta a él, cómo le afecta a un músico africano. Y es como decir, venga, vamos a elegir personajes y vamos a contar un poco cómo le afecta. Pero lo que ocurre es un poquito lo que dices tú, que las historias de amor son muy tópicas. O sea, no se ha salido de la historia. Mira, hay una serie, creo que está en Amazon, que se llama Historias del Bucle, que pasa exactamente, bueno, exactamente no. Hay un capítulo en el que un personaje que está soltero, es homosexual, soltero y tal, y que no encuentra a su pareja, viaja a un mundo alternativo en el que él está él mismo pero tiene una pareja. Que por cierto, la pareja es John Kortajarena, el modelo este vasco. Entonces, ahí sí que, en esta serie, por ejemplo, sí que hacen. O sea, claro, te enfrentas. ¿Qué hace? ¿Robarte a ti mismo el novio? Porque, claro, él también se enamora de este, ¿no? De John Kortajarena. Entonces, ahí, pues en esa serie investigan qué haces. Le robas el novio, decides huir, ¿no? Separarte, o sea, dejar a tu yo, que no es tu yo, que es otro yo, que él sea feliz y tú no. Pues ahí.
parece bastante interesante esa idea. Sin embargo, en esto sí que es verdad que las historias de amor lo que han hecho es decir, venga, pues si pasa esto, con esta pareja, ¿qué va a pasar? Se van a juntar, pero acaba yendo al tópico, ¿vale? ¿Qué más? Respecto a lo del final. A ver, en estos días estuve leyendo también, han publicado un libro, una autora americana que se llama Guerra Nuclear, un posible escenario, en el que dice que en el momento que desencadene una guerra nuclear, si alguien le da al botón de lanzar un misil, no nos vamos a enterar, porque en una hora el mundo está reventado, por el propio funcionamiento de las estructuras de decisión, va a hacer que en una hora esté el mundo entero destruido, no es posible que alguien tire un misil y nadie conteste. Y en este libro pasa un poco lo mismo. O sea, acaba el libro, pero claro, tú ni como lector ni los personajes se enteran de lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre con el final? Que tienes que ir a buscar en internet qué explicaciones dan. Que yo la encontré a la primera y me pareció razonable, que es la que te conté. Pero esa explicación que dan a lo que está pasando, porque durante el libro, el comité este de crisis que tú dices, está todo el rato haciendo especulaciones sobre qué ha podido pasar, si es una fotocopia de un avión del otro, si, en fin, ¿no? Hacen muchas, pero precisamente la que parece ser que es la explicación, que por lo menos en internet es lo que dicen, que además parece bastante obvia, o bastante, no obvia, sino dentro de lo que podemos entender, es la única que en ningún momento citan. Y eso me parece un poco truco, Raposo. sí, un poco Sí. tramposo. O sea, el no Mm. darme esa pista para yo poder pensar que quizás es eso, me parece un poco tramposo, porque sí que la saca al final, se la saca de la manga al final. Entonces eso, no lo sé. Yo tengo, a ver, es un libro que se lee muy bien. O sea, a mí me entretuvo mucho. No es un libro que diga, uy, qué pesadilla, ¿no? A ver cuándo se acaba. No, no, está muy bien. Se nota que Hervé sabe escribir. Pero me ha dejado con esa sensación de, no sé. Es como cuando tienes una buena historia, pero y no está, de verdad no está mal, yo no siento que esté mal. Lo que pasa es que quizá nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de lecturas en que es menos tópico, ¿no? Entonces de repente encontrarte con esto, pues como, bueno, me parece que podía haber sido más original no más original, sino como más tangible, ¿sabes? Es que Sí, estas historias tan tópicas, pues no resultan al final muy tangibles, parecen como de anuncio, parece un sí, spot. sí. Yo Y luego, tengo un solo subrayado y al hilo de esto me gustaría vale. también decir, las turbulencias cesaron y el sol entró en la cabina. Esta frase que acabo de decir serviría también para definir el Prozac. Este personaje en concreto es Víctor, no sé qué, Víctor Miesel, que es el escritor de un libro que se llama La Anomalía, Ujú, que lo escribe al salir del primer avión, ¿no? Y sí. luego se lo enseña cuando sale otra vez del segundo. Y a mí este personaje es el que más me ha gustado, por lo menos lo que dice, ¿no? El que más me ha hecho pensar cuando leía las cosas que decía este personaje, era como el que más decía, a lo mejor si lo conociéramos resultaría un poquito repelente, ¿no? Pero en el libro, como hay un montón de historias y de personajes y tal, pues este es para mí era el que aportaba un poco más no sé, de algo que me interesara más, ¿no? Sí, mira, concretamente en este, bueno, yo creo que se puede contar. Este es un escritor que pasa en el primer vuelo, hay unas turbulencias, aterriza, no sé qué, escribe este libro de la anomalía, que no es el que hemos leído nosotros, sino otro, y después se suicida. En el siguiente avión vuelve a aparecer él. Entonces, cuando aterriza tal, ¿no? Le dicen, bueno, pues que usted escribió este libro, que es un escrito. Entonces, al volver de la muerte, ese libro se convierte como en un boom, ¿no? Pero este, en vez de, es como todo lo contrario, ¿no? Al anterior. El otro era como negativo y con tendencias suicidas, y este es como, "Va, joder, pues de repente tengo éxito, qué guay, ¿no? Que, como mola. Y Claro, es disfrutar que son, de. son momentos diferentes cuando sale Claro. del avión el primero que cuando sale el Mm. segundo y directamente lo llevan a un hangar para decirle que está repetido y que además es un autor de super éxito, Sí, cuando sí, el tío no es que no tuviera éxito, pero no tenía ese éxito, ¿no? claro. Y Es, está es, bien, sí. es curioso, sí, es muy curioso. En fin, a mí el libro, ya te digo, se deja. Y luego hay otro personaje que es el que he dicho, el del asesino en serie, joder, asesino a sueldo, que realmente no sé. Yo creo que lo han metido para poder hacer una serie de Netflix, ¿no? Meter un personaje de acción que mata gente y tal, y para hacer una serie de Netflix mola. Sí, hombre, Entonces, este libro desde luego estaría muy bien en mm, una serie y yo creo que ese personaje es más bien porque se escapa.
y es el único que no consiguen localizar y está duplicado, pero eso se resuelve también de otra forma. Entonces, Ya, eso creo que porque lo que hace es todas las posibilidades de que haya algo, de que pase algo con aviones, todas las posibilidades de que ha podido pasar con este avión que se ha duplicado, todos los posibles personajes. Entonces, este es un personaje que se escapa porque, ya. pues porque no le pueden pillar porque Es es una un asignación. sicario, ¿no? Y le van a pillar tal. Mm. Entonces, bueno. Bueno, el libro, a ver, se lee muy bien, es divertido, es entretenido, literariamente, bueno, a mí no me ha dicho nada. Si os gustan los premios Planeta, os gustará mucho, desde luego. Pero más allá tampoco podría decir mucho más. Turquesa dice eso. Pues nada, ya está. Leedlo y opinad por vosotros y vosotras mismas. Bueno, pues en nuestro libro de reclamaciones, una sección que hacía mucho que no hacíamos, que la hemos retomado para esta ocasión, hablamos con Ismael Orcero, autor de un libro, bueno, no sé si es el último, que se llama, sí, es el Ujú. último, ¿verdad? Monstruos en la Sí, es el pared. último. Es el último. Y bueno, como sabéis en esta sección, de ese libro extraemos preguntas que están en ese libro, en este caso en Monstruos en la pared, y se la planteamos al autor, en este caso a Ismael. Es como si su propio libro le estuviera entrevistando, ¿no? Ana, cuéntanos algo más de Ismael. Pues sí, os voy a contar un poquito. Ismael nació en Cartagena en el año 78. Ha combinado su carrera como ingeniero técnico naval con una prolífica trayectoria literaria. Entre sus publicaciones destacan el libro de cuentos El fin del mundo, la novela juvenil Historias de una ciudad inundada y otras novelas como El tesoro de Jacinto Montiel, Los soldados del cielo, Deuda de sangre y Penitencia. Además, su obra Teatro Fantasma fue un libro de memorias, fue finalista del Premio Setenil al mejor libro de cuentos en España. Y bueno, por lo que he podido leer, pues combina un poco la realidad. Veo que un poco la realidad distópica, aunque a veces la distopía nos devora, con la fantasía. Bueno, Hola pues Ismael, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo encantado de estar aquí con vosotras. Sí, bueno, lo que dices de la realidad distópica, si es que al final la realidad es la que es. O sea, y ya no por temas de actualidad, sino también por temas del día a día, ¿no? ujú, ¿Qué mayor distopía no hay que llegar a fin de mes, ¿no? sí. Ya ves. O sea que- O Llegar a incluso, fin de mes con dinero en la cuenta. Llegar a fin de o, mes o es incluso, fácil si no bueno, comes. o incluso al incluso comienzo del mes siguiente. sí, sí, eso también. Es muy malo cobrar el día 25, ¿eh? Sí. Que bueno, pues si te parece, Eh, venga, vamos a comenzar vamos a empezar. con Sí. las preguntas que te hace tu libro. Vamos a ver si se porta bien si es un entrevistador ácido o hiriente o qué pasa con estas preguntas. Sí. ¿Quién es usted? Pues eso, ahora que sí, este mes en concreto cumplo 47 años, aunque con los filtros parece que, bueno, con los filtros y algo más parece que tengo menos, aunque, bueno, aunque los análisis también dicen otra cosa. Yo eso me lo pregunto últimamente mucho, ¿no? O sea, porque uno va cumpliendo años, va viendo hitos en su vida y va teniendo como hechos, ¿no? En los que uno se para a reflexionar. Hay gente que no se para, que yo a esa gente la envidio mucho, que a mí me gustaría muchas veces decir, bueno, pues, joder, ojalá fuera yo un tío que solamente se preocupa de lo que hablábamos antes, ¿no? De llegar a fin de mes, de la marca de cerveza que toma y de poco más, pero yo muchas veces me lo planteo. Y a mí me ha coincidido que hace 4 años fui padre, hace 5 perdí a mi madre y entonces fue como uno se da cuenta de que se va a morir el día que pierde a un progenitor y también el día que tiene un hijo, ¿no? Y entonces, pues si la crisis de los 40 la pasé a los 35, pues ahora llevo ya con la de los 50, pues desde hace, pues no sé, 5 años o así. Y muchas veces me levanto por la mañana y digo, madre mía, estoy en la mitad mala de la vida
Y encima lo dicen los análisis de sangre, encima lo dicen también me lo dice la espalda. Y a lo mejor, pues la literatura es la forma de buscar un poco esa respuesta a todo, ¿no? Porque yo también en este libro, como en otros, también me he vuelto observador, porque uno también trata de buscar un poco en sus semejantes, buscar el reflejo, ¿no? De lo que le pasa. Y también un poco por la comparación, ¿no? O sea, si dice, bueno, mal de muchos, consuelo No. de tontos, pero no hay consuelo. Y entonces pues uno se sigue haciendo esa pregunta y dice, pues no sé quién soy, no sé quién soy. Lo único que sé es que estoy en la mitad mala de la vida y que esto pues va a peor, irremediablemente. La siguiente pregunta no es más fácil, ¿eh? ¿Y a qué se refiere con nosotros? Con nosotros, pues nosotros yo creo que hay como, a mí, aunque suena un poco, esto lo podéis censurar, ¿no? Pero hay una teoría que un día de chaval, bueno, y no tan chaval, mm, le dije a un amigo tomándonos unos litros en un parque que yo estaba convencido de de que Dios tenía como figurantes en su película, ¿no? De que había gente que no tenía alma y que realmente los actores de la vida éramos cuatro o cinco, ¿no? Y entonces, o podemos decir cuatro o cinco docenas. Entonces, el nosotros suele ser la gente afín que tienes y la que no es afín, ¿no? Que te hace la puñeta. Esa gente es la que está en el mismo barco contigo y la que da un poco sentido a tu vida. La que te da también un poco, que te hace actuar de una manera u otra o te hace comportarte en un momento determinado de una forma. Y todos los demás, pues bueno, pues son figurantes, ¿no? De la película Mm. que tendríamos que ver si están vacíos, si son como aquello, ¿no? Como el homúnculo de Paracelso, Mm. pues ver un poco si, si son así o no. Entonces, Bueno, ese es el nosotros. cuando Dime, dime. tu hijo, ¿tienes hijo o hija? Hijo. Hijo, cuando tu hijo juega videojuegos dirá que eso que dices tú son NPCs, non-player characters, caracteres de videojuego Sí, que no sí, sí. juegan, que no se pueden jugar, pues está el mundo lleno de NPCs. A lo mejor están en otra película y por eso a ti te aparecen un poco como sin alma, ¿no? Porque el Mm. alma la tienen reservada para otra película que tú no puedes ver ni Claro, vivir. también. Y tú También es eres un Pues, posible. personaje sin alma para los otros. Bueno, pues sí, para la versión Esto da india, ¿no? da para historión, ¿eh? Para la versión india de la película, ¿no? O sí, sea, muchas veces. sí. También. Bueno, y aparte de beber litros, ¿qué coño haces en la calle? Pues mira, a mí me gusta mucho pasear. Me gusta mucho pasear. Hace poco, eh, por esto parece que estoy obsesionado con el tema, ¿no? Pero me hice un análisis en el trabajo, me salió que los valores cotizaban en el IBEX 35 y entonces decidí pues pues salir a pasear un poco para perder peso, lo hacía en ayunas, también un poco de ejercicio. Y claro, yo vivo en un pueblo pequeño porque ahora, o sea, yo vivo en una pedanía de Molina de Segura. Y entonces por temas de trabajo, como no tenía otro momento para hacerlo, empecé a hacerlo a las 6 de la mañana. Claro, después le decían a mi mujer, hemos visto a tu marido por ahí solo andando haciendo no sé qué. Entonces empecé a hacerlo a las 5. Y entonces, claro, a las 5 te encontrabas con otra gente. Eh, entonces, curiosamente me encontraba con los que me veían a las 6, que ya estaba recogida, y con los de las 5 a los que salía, ¿no? Y cuando uno está en la calle, bien sea andando a deshoras o estando a otra hora cuando va a comprar, cuando esto de que vas al supermercado por necesidad, ¿no? Porque somos humanos, aparte de tener alma, somos humanos y tenemos que comer, uno se da cuenta de lo que tiene alrededor, ¿no? De las pequeñas historias, de los pequeños dramas que hay en cada uno. Que muchas veces, por ejemplo, observando la compra, muchas veces te das cuenta de cómo es la gente, ¿no? Mm. O sea, hay un ejemplo que siempre pongo,
durante, durante la crisis que hubo hace unos años, te dabas cuenta muchas veces del pulso de cada casa viendo la cesta de la compra, ¿no? E incluso te das cuenta de cómo de cómo es la relación de una familia, viendo cómo se comportan, ¿no? A la hora de elegir un producto u otro, ¿no? Esto también sucedía en la pandemia y sucede también muchas veces en el día a día, ¿no? Si eres un poquito observador. Yo tengo la desgracia de que, por ejemplo, esto tendríais que censurarlo porque me va a dejar en muy mal lugar. Pero yo, por ejemplo, mi mujer lleva a mi hijo al parque por dos motivos. Yo porque me aburro un huevo allí y entonces pues me da por comprar en Amazon Mm. y en segundo lugar porque, claro, yo al final mm, me dedico a observar, me encierro en una burbuja y al final acabo pasando de mis semejantes, ¿no? Y esas son las cosas que hago en la calle. Lo que pasa es que la calle también es muy amplia. También la calle Claro. la extiendes a los bares, la extiendes a, a los cumpleaños de tu hijo, lo extiendes a un montón de sitios. Em, Y no, no, perdón, dime, continúa, continúa. no, 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 continúa. y bueno, que es una forma de Vale. mirar siempre. La has comentado un poquito ya, pero bueno, la pregunta, el libro te lo quiere preguntar. ¿Dónde está tu casa? Mi casa eh, está en un pueblo de 1000 habitantes, y al hilo de lo que habéis preguntado antes, de quién era yo sin darme cuenta, o sea, yo soy de Cartagena, eh, lo curioso es que trabajo en Cartagena, si conocéis la zona está a unos más o menos entre 70 a 80 kilómetros, y es curioso porque he reproducido de forma inconsciente, he reproducido un poco el entorno de mi infancia, ¿no? O sea, porque vivo en un pueblo donde la gente se sigue saliendo a tomar el fresco a la calle, sigue siendo cotilla y siguen desconfiando del de fuera. Por ejemplo, ahora ya porque me conocen ya de que llevo bastantes años aquí, pero por ejemplo, cuando compramos la casa esta en la que vivimos pensaban que éramos ocupas, ¿no? Entonces, vivo en un sitio en el que he reproducido un poco el patrón, el escenario de mi infancia. Y en el que muchas relaciones son las que yo veía cuando era crío, ¿no? Claro. ¿Y qué sucederá cuando nazca? Pues cuando nazca, pues bueno, pues depende de lo que nazca y depende del motivo para que nazca, ¿no? Hay veces que en mi caso, a pesar de ser una alegría, fue el asomarse al precipicio, ¿no? Mi hijo en, nació en la pandemia, hace 5 años ya, ¿no? Y, y yo recuerdo en el hospital donde nació, pues, tiene dos módulos y tiene un espacio muy grande, ¿no? Al aire libre. Y me acuerdo que eran las 7 de la tarde. Claro, no te podías meter en ninguna cafetería porque estaba todo con las medidas estas sanitarias. Y yo me acuerdo que dije, joder, qué alegría, ¿no? Ha nacido bien. Después de estar tantísimo tiempo encerrado, después de haber visto los columpios de los parques precintados y todo esto. Y me acuerdo que era de noche, estaban los reflejos de las ambulancias que llegaban allí al hospital, que era como una imagen muy rara, ¿no? Como muy apocalíptica todo aquello. Y dije, joder, menudo marrón, ¿no? Y ese fue el principio de la crisis actual que tengo. Hay otra gente, sin embargo, que bueno, que tengo un vecino este enlace no se lo pasaré, eh, que digamos que tuvo su hijo que fue como la última bala
de su vasectomía, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, que le aplazaron la vasectomía por la pandemia y tuvo la última bala. Y un día me decía, joder, dice, con lo bien que estaba yo. Y ahora fíjate, ¿no? O sea que toda la paternidad, pues la paternidad y la edad se toman de diferentes maneras. Em, Esto no sé si se refiere a esta pregunta, no sé si el libro te lo hace refiriéndose a la pandemia o a tu crisis de los años de los 50. Y la pregunta es, ¿desafío de la madre naturaleza o guerra bacteriológica? Mm, pues yo soy muy sensible. A ver, me he vuelto sensible. Me he vuelto sensible con los temas medioambientales. Me he vuelto sensible a tope. No sé si será que por fin estoy madurando ya, después de casi con 50 años. Pero es que me he vuelto mucho más sensible con, con el negacionismo, pero me he vuelto sensible con el negacionismo de todo. O sea, con el negacionismo de climático, con el negacionismo de tal, y muchas veces dices tú, joder, mm, qué ganas de aguantar sus normales, ¿no? Así a tope. Y muchas veces cuando alguien me dice lo de la guerra bacteriológica o lo de las conspiraciones estas o lo de que te nos están cambiando los genes a través de vacunas y demás, pues unos dicen, madre mía, ¿qué mundo se le va a quedar a mi hijo? ¿No? O sea, más bien que que se vuelva negacionista y será más feliz también. Ah. Pues sí, ¿cómo hemos podido tener tan mala suerte? Pues la mala suerte se suele tener, parece, a ver, no nos damos cuenta de la buena, pero eso está hecho por IA también, ¿no? La gata. La mala suerte se suele tener más de lo que uno cree, ¿eh? O sea, esas cosas que uno dice bueno, esto no me va a pasar a mí, y a lo mejor te está pasando. Y, por ejemplo, yo soy alérgico a los gatos, ¿no? Y yo decía, yo soy alérgico a los gatos y decía, y me acuerdo que cuando empecé a salir con mi mujer, ella vivía con dos. Y empiezas a desarrollar asma y todo esto y decías tú, "Joder, estas cosas no me van a pasar a mí, ¿no? O sea, qué mala suerte de que encuentro una persona afín y fíjate, y trae esto, ¿no? Pues con esas cosas de la vida suelen pasar también, ¿no? Nosotros tuvimos la alegría de saber que íbamos a ser padres y a la semana nos metimos en una cuarentena, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues sí, la mala suerte está ahí. Y uno va corriendo para esquivarla, pero muchas veces no, parece que le sigue detrás, ¿no? Bueno, está ahí y nos sigue, pero ¿cómo puedes llevarlo también? Pues no, realmente lo lleva bastante mal. Lo que pasa es que procura que no se le note. Yo soy de las personas que muchas veces eh, se levanta pensando en la muerte, ¿no? De diciendo, madre mía, empiezas a calcular, ¿no? O sea, yo he pasado épocas, mi mujer se ríe, porque yo he pasado épocas de hipocondría tremendas, ¿no? De empezar de ver una noticia de que alguien se moría, de esto de que decían de una larga enfermedad, ¿no? Y buscar el no parar en Google hasta encontrar el tipo de cáncer del que se ha muerto. Mm. Pues a mí todas esas cosas me han pasado y he pasado épocas de ir mucho al médico y que curiosamente siempre han coincidido con épocas de estas de crisis de identidad, ¿no? Entonces yo soy una persona que lo lleva bastante mal, ¿no? La mala suerte la lleva muy mal. Lo que pasa es que procuro que no se me note, porque si no también, yo qué sé, también tampoco es cuestión de mostrar debilidades, ¿no? ¿Has visto lo que le pasó a aquel pobre chaval? Pues sí, sí, he visto a muchos chavales que les han pasado cosas, ¿no? Mm,
y yo creo que eso refuerza también un poco la idea de que esto no me va a pasar a mí. Pero sí, de hecho tengo cierta sensibilidad aquí en los pueblos, no sé si por qué, quizá porque vive menos gente, ese tipo de chavales a los que les pasa una desgracia, pues uno lo suele ver con más frecuencia, quizá porque destacan más en una población pequeña, destacan más. Y sí he desarrollado mucha sensibilidad hacia ellos. Quizá por eso en mis libros siempre aparece algún chaval con alguna discapacidad o algún problemilla y que le lleva a estar mal, ¿no? En ese sentido. Bueno, ya para terminar, tu libro, tu libro Monstruos de la Pared quiere saber por dónde andarás ahora. ¿Por dónde voy a andar ahora? Pues no sé si fruto de esta crisis de los, de los 50 o qué, uno llega a la conclusión poco a poco de que cada vez le quedan menos cosas por contar, ¿no? Y entonces, no me pongas esa cara, pero es verdad. No lo sé. No, a mí me Y parece muy, muy inspirado, o sea, como que te surgen muchas cosas cada vez que dices algo, que te quedan mucho por contar, creo yo, sí. sí, pero bueno, y entonces quizá yo creo que también uno escribe porque, porque de alguna forma quiere seguir en aquellos sitios donde fue feliz, ¿no? Yo fui feliz en mi barrio y eso se nota en este libro. En otros libros he sido feliz en las historias que viví de crío. Y bueno, sigo teniendo cosas ahí. El año que viene, si todo va bien, saldrá otro libro de cuentos que también está un poco inspirado en mi primera juventud, ¿no? Donde sigue saliendo el barrio, donde sigue saliendo las cosas que a uno le hubieran gustado ser, ¿no? Yo quise ser, yo quise ser futbolista, esto siempre lo cuento, ¿no? Cuando me dicen, ¿por qué escribes? Porque quise ser futbolista y era tan malo que me pusieron de portero. Y entonces, como era tan malo de portero también, ya no iba a ser ni segundo portero, iba a ser suplente. Del suplente. Quise ser músico, pero soy demasiado gandul para ser músico y aprender a tocar bien un instrumento, con lo cual lo aporreo como puedo. Y entonces al final lo que medio se me da bien es escribir, ¿no? Y entonces pues digamos que es un poco la forma, esos cuentos, esas novelas es un poco la forma de contar o revivir, intentar revivir aquellas cosas que a nosotros que quisimos ser y que no hemos podido ser. No. Mm. Y entonces, bueno, pues esas son las cosas que me quedan por contar. O sea, ya pues, porque realmente el presente es muy aburrido. Y es mejor, pues no sé, inventarse una vida, la vida que pudimos tener y no hemos tenido, Claro. ¿no? Mm. Ujú. Pues creo que hasta aquí tenemos Sí. las preguntas de tu libro. Había muchas más, evidentemente. Hay muchas más preguntas en tu libro. Tampoco tantas. No eres muy dado a escribir preguntas, ¿eh? Ismael, que lo sepas. No ha habido demasiadas. No, Bueno, siempre es curioso al abordar un libro, nosotros buscando preguntas, darnos cuenta si un autor es preguntón o no. Nos pasó en un caso que no había ni una pregunta en todo el libro, bueno, en el caso de Patricia Esteban, que tuvimos que sacarlas ahí de frases que dice, y entonces se preguntó cómo, y entonces le dijo que.
y de ahí sacamos preguntas, pero Mm. no hay personas que preguntan y en cambio, ¿quién fue aquella que, pues Sara Mesa era, que hacía muchísimas preguntas, pero luego sí que contestaba muy rápido, no sé, Mm. es muy curioso acercarse a un libro de una manera tan diferente, ¿no? Que luego también los leemos, claro, los libros y eso, pero que de repente esto desarrolla una manera de mirar también diferente, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Y cada ahora tú uno, cuando escribas, también, perdona, cuando escribas te plantearás qué preguntas haces y qué no. Dices, a ver si me van a devolver esta pregunta. eso te iba a decir, ahora ya yo te tengo que decir que el libro hace mucho, mucho que no lo leo. Lees. De hecho, yo no solo el releerlo, no solo releerlo y cuando lo releo me llevo la sorpresa de decir, ostras, esto lo he hecho yo, Me parece esto lo que he sí, escrito sí. yo, Eso ¿no? pasa, sí. De todas formas, hay un tío aquí en el pueblo que me pilló el truco, ¿no? Y es que me decía que, por lo que hablábamos antes, ¿no? Decía que yo iba a sonsacarle a la gente. Ujú. Porque muchas anécdotas que aparecen en el libro son de gente de mi pueblo con los nombres cambiados, ¿no? Mm. Lo bueno que tengo es que muchos de esos o están muertos O son amigos. O no leen. o no leen, ¿no? Vale. Hay una Claro, camiseta de la Escuela de Escritores que dice, ten cuidado con lo que dices que puedes aparecer en mi libro, ¿no? sí, sí. O algo así, no sé. Bueno, pues oye, y también queremos dar las gracias aparte de a ti por haber venido a someterte a este libro de reclamaciones, a Fulgencio Susano García, que es amigo tuyo y que Nos nos ha puso dado tras el la pista. aviso, nos puso tras la pista de los monstruos en la pared. Ujú. Y nada, muchas gracias y esperamos que tengas mucho éxito. Sabes que pasar por este podcast asegura un éxito fulgurante. Ya nos ha pasado, tenemos hasta el Nobel de Han Kang. Y bueno, pues te deseamos Eh, que te que vaya muy ganes. bien con este libro, con los siguientes y que siempre tengas temas sobre los que escribir. No nos digas que no tienes nada, que levantas una piedra y te salen 5 temas, te lo digo yo. Bueno, pues yo también le doy las gracias a Fulgencio, que es un tipo estupendo. Y nada, si esto asegura éxito, Sí, el Setení lo pues, tienes asegurado con el próximo libro de relato, seguro. oye, pues esto Eso, viene, o el pues mira, Herralde. pues viene genial, para la reforma viene genial, ¿eh? Muy bien. Bueno, Ismael, Bueno, Bueno, Ismael, cuidado muchísimas mucho. gracias. Un A igualmente. saludo. vosotros. Hasta Chao. luego. Adiós. Adiós. Bueno, y nuestra sesión de taller literario ruso Ujú. de George Sanders, George Perec y George Saunders. Ahora nos toca hablar de George Sanders, que no es francés, pero a lo mejor le hubiera gustado serlo. Hoy vamos a hablar de... ¿Tienes la biografía de ella o tampoco? Pues no, tampoco. Mira, vamos a hablar del capitán de la astronave Polus. Voy a decir por qué lo hemos elegido. Lo elegimos porque estábamos buscando autoras rusas y entonces Ana consiguió un libro de ciencia ficción soviética y dijimos, pues aquí seguro que siendo además un país comunista, que en el tema, pues no sé, de la igualdad entre trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres, estaría más, seguro encontramos autoras. Pues no, solo encontramos una, que es Valentina Zuraleva. Sí, nada, en Que Wikipedia no está, voy a buscarla en no, en otras Wikipedia no páginas. está, pero está su marido, Ah, porque vaya. su marido inventó algo que se debe seguir utilizando, un procedimiento que usan los ingenieros. Su marido, debían Ujú. ser los dos científicos, lo que pasa que esta autora, ella era además escribía, o no sé, escribían los dos. Yo no encuentro una biografía de ella en español, así que... Vale, y no sé pues muy si bien quieres, vete contando de qué cómo... va esto y cómo lo has visto tú el cuento. Era la esposa perdona, Valentina Zurablova era la esposa de Heinrich Altschuler, inventor de Triz y escritor de ciencia ficción. Escribieron Ah, muchas historias juntos, pero debido a restricciones antisemitas se publicaron bajo el nombre de Valentina Zurableva. O sea que no sabemos si este cuento que hemos ah, leído es de ella o de él. o de él. Qué Nada, interesante, ¿no? sí, sí, es curioso. Bueno, Triz significa, es un acrónimo, lo que inventó el marido de esta mujer.
que significa Teoría para resolver problemas de inventiva, que es un sistema de resolución de problemas y de invención desarrollado por Heinrich Schuller en 1946. Y lo que viene a decir, debe ser mucho más largo, evidentemente, es que hay tres hallazgos básicos. Uno, que los problemas y las soluciones se repiten en todas las industrias y en todas las ciencias. Que las innovaciones se basan en el uso de conocimientos científicos fuera del ámbito en el que se han desarrollado. Es decir, tú coges algo de la física, lo llevas a la literatura y haces una innovación. Y los patrones de la evolución tecnológica se repiten también en todas las industrias y en toda la ciencia. Es decir, que este se dio cuenta que el mundo es una repetición continua como la anomalía. Qué curioso, ¿verdad? ¿Eh? Este episodio puede ser episodio francés en bucle o algo así. Sí, lo vamos a poner dos veces. Bueno, Eso, porque como queremos que sea cortito, bueno, pues lo que voy a hacer es leer el correo de venga, sí. Alfredo, de Va, nuestro nos lo analice que como querido Alfredo además lo hace bastante mejor que nosotros. eh, Alfredo Sáenz de Inestrillas. Le hemos pedido, le he invitado a venir, pero dice que le da vergüenza, porque no sabe que esto es un café entre amigos, sin sí, café. sí. Ana Fernando, buenas noches. Os envío mis pensamientos sobre el relato El capitán de la astronave Polus de Valentina Zurableva. Veo el relato fundamentalmente como un relato inspirador, como el elogio de la determinación de un hombre, el capitán, que incluso llega a su sacrificio personal en pro de la misión que tiene encomendada en un arriesgado viaje a la estrella de Barnard, una misión que muchos consideran condenada al fracaso. Creo que hoy día, al referirnos a este relato, hablaríamos de este término que gusta tanto en las empresas, que es el liderazgo. Especialmente tratándose de un capitán joven, curiosamente Valentina Zurableva debía tener una edad muy similar a la del capitán cuando escribió el relato, y de su tripulación aún más joven, y que él mismo ha seleccionado. Prueba de este liderazgo, en un momento del relato se dice, pero la pauta viene marcada por el capitán, los demás le quieren, tienen fe en él, le imitan, y por eso todos saben ser tranquilos, imperturbables y desenfrenadamente audaces. ¿Cuántos directivos de 3 al cuarto querrían ser como el capitán? La determinación inquebrantable del capitán y de su tripulación se ve reforzada por ese lema que adopta el capitán precisamente de un miembro de su tripulación, ese adelante a través de lo imposible, con el que termina el relato de esa forma tan efectista. Creo que el relato presenta al capitán como un héroe romántico, alguien que afronta una aventura, una peligrosa misión con valentía y que muere por esa misión renunciando a volver a la tierra. Y reflexionando, creo que este es el aspecto que menos me gusta del relato, porque lo veo desde un punto de vista racional, opuesto al romántico, y pienso en qué hubiese pasado si hubiesen llegado a Polus sin combustible o hubiesen quedado a la deriva. Al fin y al cabo, como dice el relato, no sabían la causa del problema ni tampoco tenían una solución prevista. Deciden continuar sin más, de una manera un tanto suicida, confiando en que ya se le ocurrirá algo al capitán. Por último, dos aspectos del relato que me gustan mucho. El primero es la forma en la que el relato va intercalando los pasajes evocadores en el Archivo Central de Astronáutica, donde la doctora que narra la historia está estudiando los dosieres de la expedición, que normalmente se acompañan del ruido de las olas, la brisa, los olores de la tierra, y los pasajes más lúgubres, primero en la pequeña astronave y luego en el inhóspito planeta Polus. El segundo aspecto que me resulta particularmente interesante es ese concepto de que los astronautas, al ser elegidos, debían tener aficiones o, como también lo llama, pasiones. Creo que es una especie de metáfora en la que nos podemos ver reflejadas muchas personas que tenemos nuestros trabajos, nuestros quehaceres y que tenemos otras aficiones, otras pasiones que nos resultan mucho más estimulantes o gratificantes. Saludos, Alfredo. Dan Pues es ganas de que, leerse el cuento, ¿no? Después de sí, su... pues es que tienes razón. O sea, si es que el análisis es ese. Yo quizá apuntaría, voy a apuntar dos cosas científicas, ¿vale? Van a la estrella Barnard, esta nave va a la estrella Barnard porque en aquella época cuando se escribió esto, bueno, aparte de Próxima Centauri y Alpha Centauri, que eso es la más cercana, que creo que está a 2,5 años luz, esta es la siguiente más cercana. La siguiente más cercana ahí es esta, que son como 6 años luz. Y en aquel tiempo, a ver, y es famosa esta estrella porque es la que más se mueve en el cielo respecto a la Tierra, ¿vale? Al ser observada desde el Ecuador es la que tiene un movimiento más amplio de arco. Entonces, en aquella época se consideraba que si había un planeta que pudiera ser habitado parecido a la Tierra, una supertierra que llaman, porque las características de esta estrella sería aquí, en la estrella de Barnard, habría ciertas probabilidades de un planeta que fuera habitable. Que por cierto, hay una cosa que a mí me llama la atención, es que si te das cuenta, donde aterrizan es un planeta de hielo.
un planeta súper inhóspito, lleno de hielo, de frío, etcétera. Y yo pensé, digo, esto es una referencia a Siberia, a los gulag de Siberia, a que te dejan en Siberia allí aislado. Yo pensé que era por eso, porque podía haber elegido un planeta desértico, por ejemplo, ¿no? Pero no. Claro, es que la pena quizá de este cuento es, bueno, que se podría, leyendo historia y todo eso, pero que al no tener mucha información ni de la autora, ni en sí del cuento, ¿no? No puedes leer ninguna reseña ni nada, Mm, pues a lo mejor alguien que sepa más de literatura rusa, pues puede decirte, sí, claro, esto tiene referencia a tal, esto tiene referencia. Y yo me pierdo un poco porque lo que tiene cualquier literatura, ¿no? Pero lo que tiene es un componente de encuadrarse dentro de la historia, lo que estás contando de por qué esta estrella y esto, ¿no? Creo que quizá lo que nos falta es como el contexto mm. de en el momento en el que fue escrito, también el momento en el que fue escrito, que no sé exactamente de cuándo es el cuento, no sé si lo ponemos en no, el año del cuento no lo hemos aportado, pero que, bueno, ella nació en el 33, pues yo qué En sé los cuándo 60, a principios de sería, los en 60, los años 60, claro, era esa época de la carrera espacial. Eso claro. sí que es importante, ¿no? Que esté en la ciencia ficción, de la época dorada de la ciencia ficción, es cuando había una carrera espacial y Claro. estaban Ya, pensando que, no mm, sé si te acuerdas, el otro día estuve perdona, en la Universidad de la Ciencia de Valencia en la universidad, en el Museo de la Ciencia de Valencia, y te mandé una foto que igual dijiste, ¿y por qué me manda esto? Pues estaban completamente, y creo que un audio, estaban completamente convencidos de que había vida en Marte. Es que no tenían dudas, no ujú. tenían ninguna duda de que había vida inteligente en Marte. Y entonces se hicieron un concurso para encontrar vida inteligente, pero dijeron, pero no en Marte, eso es una chorrada, porque Marte estamos seguros de que hay, tiene que ser más lejos, más lejos. Y estamos a día de hoy que todavía no hay vida inteligente ni en Marte, ni en la Luna, Ya, ni ni en la probablemente en la Tierra. Tierra. Ni en la Tierra tampoco. Bueno, pues este cuento lo tenéis puesto en la web, por si lo queréis leer. Está muy chulo. Es que tampoco tenemos mucho más tiempo para hablar de él. No, hay que Eh, anunciar el siguiente, que me lo has ujú. dicho tú, pero no sé si me lo has dicho Sí, bien, no, no, sí, sí, se llama así. El cuento se llama así. Se llama Aliosa la olla, de Tolstoy. de Tolstoy. Es un mote, Aliosa es el protagonista y la olla es el mote que le pusieron, ¿vale? Vale, y Y ese pondremos será, el ese cuento es. en nuestra página web para quien lo quiera leer allí. Y yo tengo más apuntes, lo que pasa que como no tengo más tiempo, pues también lo pondré en la página web con todas cosas así que se me habían ocurrido respecto a este cuento, que lo he leído 2 o 3 veces porque me gustó. Y El de ya lo pondré. Polus. Sí, el de la astronave Ah, Polus. es verdad que me habías contado el tema Sí, de lo de las mujeres, de que se supone que está escrito por una mujer, pero las mujeres tienen papeles sí, muy poquito papel en la historia. no tienen acción en la historia y tal. Bueno, Bueno, pues nos vamos a despedir. Ana, sí, aquí a toda prisa hemos hecho un episodio súper rápido y deprisa, ¿verdad? sí, pues Pero, nada, muchísimas gracias a ti, Fernando, muchas gracias a Ismael, que ha venido hoy a acompañarnos a este libro de reclamaciones. Y muchas gracias a Alfredo también, que ya es mm, es un clásico, es un no, miembro, es el quinto Beatle. sí, sí, un colaborador asiduo de Cierra el Libro al Salir. Si alguien más quiere ser colaboradora o colaborador asiduo, no tiene más que escribirnos a nuestro mail, que no lo sé, pero que hola@cierralibralsalir.com, Sí. algo así, escribirnos o nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, Instagram, lo que queráis, y puede participar en los comentarios a los libros, a lo que quiera, o Ujú. incluso comentar algún libro que ya hayamos leído y que lo haya leído y quiera hacernos algún comentario, pues lo leemos aquí. Y muchas gracias pues a Ana Nuria, a Charles Matuszewski, a Jara, a Alejandra, y gracias a los libros y a las personas que los leen. Exactamente. Muchas A gracias ti a ti, te doy Ana, las por. gracias primero, ¿eh? Muchas gracias a ti, Ana, por aguantar esta tortura de y grabar a toda prisa y sobre la marcha, ¿verdad? Yo no Que tengo sé libro. que tienes a otra hora. Sí, yo tengo otra reunión de estas de videoconferencia, que es la. Bueno, porque esto es divertido, lo de hacer el podcast contigo es súper divertido, es muy entretenido, por todo lo que lleva al margen de estos 45 minutos, ¿no? Las reuniones estas de videoconferencia para otros temas son absolutamente odiosas.
Que tenemos que hacer algo. Mira, a ver, coge. Lo que pasa es que Yo voy a cerrar el libro que me cambia la vida todos los días, que no se ve porque tengo está el fondo censurado. así, pero Ah, lo has es censurado. el... El No, no Código lo Civil, puedo Código enseñar, es Penal. el Código Penal. El Código Vale. Penal. Bueno, pues esta es mi, ¿cómo se llama? Mi libreta de lectura. Aquí apunto lo que pienso de las cosas que leo, ¿vale? Muy bien. Con una letra horrorosa. Oh, te apuntas Cierra el mucho. libro. Cierra el libro al Cierra. salir. Venga, un beso, adiós. Chao.